Pues entonces con lo que habíamos trabajado la semana pasada, directamente de este tema, llegamos acá, pero no habíamos encontrado las medidas de tendencia central para este tema. Entonces voy a hacer una pausa acá. Vamos a poner aquí una hoja extra para encontrar cuáles son las medidas de tendencia central en datos agrupados. Entonces la media aritmética, la fórmula sería esta, miren. Y ahora ya trabajamos con la frecuencia. La moda es el límite real inferior más este triangulito le vamos a llamar delta. Y ahorita les voy a explicar qué significa estos deltas por el intervalo. Bueno, aunque en diversificado les dieron más o menos estos temas, ¿verdad? Límite real inferior más n partido 2 menos la frecuencia acumulada anterior dividido la frecuencia de la mediana por el intervalo. Vamos a escribir qué significa cada una de estas cosas. Esto es la media. El XY se llama marca de clase. Ahora, el LR son límites reales. El delta 1 es la frecuencia más grande, o sea, la frecuencia mayor, menos la anterior. El delta 2 es la frecuencia mayor, menos la frecuencia posterior. FA le vamos a llamar frecuencia acumulada. Ahí estamos. Y bueno, la I minúscula que es el intervalo. Dale chance ahí para que copie. Bueno, miremos pues muchachos. Vamos a irnos ahora a encontrar las medidas de tendencia central en esto que tenemos acá. Primero vamos a encontrar nuestra media. Vamos a colocar aquí la fórmula de la media, que es la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase dividido entre n. Entonces, primero saquemos la marca de clase. ¿Cómo vamos a sacar la marca de clase? Pues, la marca de clase, lo voy a apuntar aquí mejor, la marca de clase se saca sumando el límite inferior más el límite superior y lo dividimos dentro de 2. Así lo sacamos. Límite inferior más límite superior dividido dentro de 2. ¿Estamos? ¿Puedo cambiar? Bueno, entonces comencemos acá. ¿Cuánto es 23 más 27? 250. ¿Dividido entre 2? 25. Ahora aquí, yo puedo seguir haciendo lo demás. 28 más 32 dividido entre 2. Yo podría seguir haciendo los demás valores o lo que puedo hacer es ir sumando el intervalo. ¿Se recuerdan de cuánto era el intervalo este que habíamos hecho? El intervalo nos había quedado que era 5. Entonces yo le puedo ir sumando los 5 acá, que sería 30, 35, 40, 45, 50, 55, que es lo mismo que iba a 53 más 57 y otro 2, llego a lo mismo. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta en la fórmula dice XY y el F, ¿miran que hay un signo que lo separe? No, ¿verdad? No hay un signo que lo separe, significa. Entonces es porque se están multiplicando. Entonces los vamos a tener que multiplicar. ¿Cuánto es 12 por 25? 300. 14 por 30. 420. 8 por 35. 280.
9 por 40. 3 por 45. 135, ¿no? Y 3 por 50, 150. Bueno, ahora miren, pues dice F por XY. Y esta simbología es a lo que nosotros conocemos como sigma. Sigma. Y la sigma es una sumatoria. Entonces ahora sumemos todos los que tenemos aquí. Bien, sumemos todos estos. Bueno, ¿cuánto nos queda? $1,700. Pues entonces, a ese 1,700 le vamos a dividir dentro de 50. ¿Cuánto nos da? 34. Ese es el dato promedio que nosotros tenemos. Eso significa que de estos restaurantes que hablamos de los precios, imaginémonos que sean en dólares, el 34 sería el dato promedio. ¿Qué significarían los datos que son mayores a 34? Que son demasiado caros. ¿Y cuáles son los datos que son abajo de 34? Que son bastante económicos. ¿Ya? ¿Vamos con esto? ¿No hay dudas? Bueno, entonces ahora nos vamos con la moda. La moda es el límite real inferior más delta 1 partido delta 1 más delta 2. Y eso lo multiplicamos por el intervalo. Ahora, ¿se recuerdan que nosotros habíamos hablado de la fórmula que había un límites reales? Pero nosotros solo tenemos aparentes. Entonces es porque ahorita vamos a sacar los reales. ¿Cómo sacamos los límites reales? Escúchese bien. Si los datos son enteros, como los que tenemos acá, sumamos o restamos 0.5. Entonces, en este caso, como son enteros, a los inferiores le restamos 0.5 y a los superiores le sumamos 0.5. Entonces, ¿cuánto es 23 menos 0.5? Es 22.5. 28 menos 0.5 es 27.5. Y así me voy con los demás. 32.5. 37.5, 42.5, 47.5, 52.5. Si a los inferiores le restamos 0.5 a estos, a los superiores le vamos a sumar 0.5. Entonces 27 más 0.5 es 27.5, aquí es 32.5, 37.5, 42.5, 47.5, 52.5 y 57.5. ¿Cuál es la diferencia entre los límites reales y los límites aparentes? Si ustedes se dan cuenta, no encontramos ningún número igual acá. En cambio, en los límites reales, sí encontramos estos que son iguales. Miren, esa es la diferencia entre los reales y los superiores. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces miren, pues primero vamos a sacar nuestra moda. ¿Cómo vamos a sacar la moda? Vamos a buscar la frecuencia más grande. ¿Cuál es la frecuencia más grande? De todos estos, es la 14. Entonces vamos a poner ahí nuestra posición, porque ahí va a estar todo lo que nosotros necesitamos.
Primero, nuestro límite real inferior. ¿Cuál es nuestro límite real inferior? 27.5. Ahora, el delta 1 es la resta de la frecuencia más grande menos la anterior. ¿Y cuál es la anterior a 14? Entonces esto nos queda 2. Y el delta 2 es la frecuencia más grande menos la posterior. ¿Y quién es la posterior? 8. Entonces, ¿cuánto es 14 menos 8? 6. Entonces aquí colocamos 2, 2 más 6. ¿Y cuánto era el intervalo? Ah, eso lo tenemos desde acá, ¿ven? El intervalo es 5. Entonces en su calculadora vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuánto es 2 más 6? Es 8. Entonces, ¿cuánto es 2 dividido dentro de 8? Lo multiplicamos por 5 y al resultado le sumamos 27.5. ¿28? ¿Aproximado? 29. Miren, les voy a comentar. Cualquiera diría, pero mire, yo aquí no miro 29 datos. Me podría decir acá que es el que más tiene. Lo que pasa que en la moda, en la tabla de frecuencias, nosotros tomamos de 28 a 29 es el dato que más tenemos y en este caso, el que está más latente a repetirse es el 29. Por eso es de que tomamos así en este caso. Voy a poner pausa, jóvenes. La mediana, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cuál es la fórmula de la mediana. Vamos a recordar, porque eso sí lo vamos a hacer en otro lado, o tal vez nos cabe aquí. La mediana, la mediana es igual al límite real inferior más J, más N partido 2 menos la frecuencia acumulada anterior. Todo esto dividido dentro de la frecuencia de la mediana. Entonces, miren, pues, ¿cómo vamos a encontrar cómo vamos a encontrar la mediana? Primero tenemos que sacar la frecuencia acumulada. ¿Y cómo va a ser la frecuencia acumulada? Pues se recuerdan que anteriormente, cuando se estaban dando los reportes de COVID, decían como que la acumulación de las que se habían infectado, la acumulación de infectados. Esa es la idea de la frecuencia acumulada. Aunque se hubieran sanado, pero siempre se van sumando esas cantidades. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar el 12 y le vamos a ir sumando lo posterior a la frecuencia. ¿Cuánto es 12 más 14? Es 26. Más 8. ¿Cuánto sería? 34. Más 9. 43. Más 3. 46 más 3. 49 más 1. 50. Así se representa la frecuencia acumulada. Entonces, ¿dónde comenzamos para encontrar la mediana? Vamos a comenzar con esto, miren. Con n partido 2. ¿Pero quién es n? La cantidad de datos que tenemos. ¿Y cuánto es 50 partido 2? Bueno, entonces miren pues. Vamos a ir a la frecuencia acumulada a buscar un dato que sea, ya sea 25 o que sea el posterior a 25. En este caso es el posterior, que está casualmente en la misma ubicación. No siempre está en la misma ubicación. Les hago el comentario, no van a pensar que siempre va a ser así. Entonces, ahí está nuestra guía. ¿Cuál es el límite real inferior entonces? Para este es también 27.5. Más n partido 2. ¿Pero quién es n partido 2? Es 25.
Frecuencia acumulada anterior. Si esta es la frecuencia acumulada, la anterior es 12. Todo esto dentro de la frecuencia de la mediana. ¿Cuál es la frecuencia que tenemos en esa posición? 14. Y esto lo vamos a multiplicar por 5. Bueno, entonces, ¿cuánto es 25 menos 12? Es 13. 13 dividido entre 14 por 5 más 27.5. ¿Cuánto nos da? ¿Alguien lo tiene? Bueno, miren, como, ¿se recuerdan que yo les había comentado que hay una calculadora que me gustaría que tuvieran? Bueno, miremos acá, pues. Es la de que tiene la pantalla un poco más grande. Esa nos va a ayudar bastante porque es más fácil meter los datos. Aquí sería 27.5 más, abrimos paréntesis y miren, para poner fracciones, apachamos acá, miren, presionamos acá y aquí es 25 menos 12, bajamos, aquí es 14, cerramos paréntesis y lo multiplicamos por 5. Y aquí presionamos D y eso nos da 32.14, que es equivalente a 32. Eso sí, ¿qué significa esta mediana? En 32, los números que están arriba de 32 tengo la misma cantidad que los que tengo debajo de 32. Eso es lo que nos señala la mediana. ¿Vamos? Bueno, vamos a trabajar en parejas, una tabla de frecuencia con medidas de tendencia central. Vamos a tomar de internet, ya con la hamburguesa, vamos a ver. 50 datos estadísticos. Voy a tomar este. Ahí estamos. Vamos a trabajar esto entonces. Nos vamos